Buenas, santas y propicias noches tengan todos ustedes, hermanos. Están en la tertulia recreativista en su programa 1098, la última de este nefasto año que llevamos. Y bueno, pues como no hay fútbol, pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno al club. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno del club y, lógicamente, de lo que va a pasar o no puede pasar con el entrenador. Con el entrenador, desde luego, si hubiera público, no estaba ya en el recreativo. Ya hubiesen salido los pañuelitos para arriba y las cositas y no estaría. Yo recuerdo, ahora, hace unos años, estaba de entrenador Quique Hernández, y entonces el recreativo estaba arriba, y entonces se me ocurrió decir que no sé si con otro entrenador subiríamos o nos quedaríamos igual, pero que con Quique Hernández desde luego no subíamos. Aquello se montó un pitote un poco gordo, pero como nosotros, por lo menos yo, soy un escartín de esto, porque como el míster dice que hay muchos entrenadores, yo soy el escartín, era Nono, pero yo no quiero meter a Nono, yo me quiero meter yo para que no lo metan a él. Si tú quieres ser escartín, tú también eres escartín. No, tú eres tú, tenemos que ser todos escartín. Que yo digo que algo habrá que hacer. Hace unos días, hablando con gente del club, me dicen que es que no hay dinero y que por eso posiblemente tengan que aguantarlo. Pero yo sé de gente que están aquí en Huelva, dentro del club y fuera del club, que estarían dispuestos a entrar y que el dinero sería lo de menos. El dinero sería lo de menos. El tema es que quieren entrar ahí y a lo mejor, ¿por qué no sería bueno que estuvieran algunos de ellos? Otras veces se ha echado mano de gente de la casa y no ha ido tan mal la cosa, Yo con esto no estoy diciendo que echen ni muchísimo menos al entrenador, bien lo sabe Dios y bien válgame Dios. Lo que sí es verdad es que con este entrenador los números no fallan, no se ha ganado todavía ningún partido fuera y que el equipo, las sensaciones son mínimas, o por lo menos las sensaciones que yo percibo son mínimas, y entonces pues de alguna forma el equipo tiene que estar entre los tres primeros. Es que tiene que estar entre los tres primeros. Entre el cuarto, quinto y sexto es lo menos malo, pero es complicado. Y del sexto para abajo ya ni os podemos contar, porque se puede ocurrir de todo. Puede ocurrir hasta que desaparezca el club. Dice, bueno, no me seas tan dramático. No, yo no soy dramático, pero ¿qué puede ocurrir? Porque supongo ustedes que bajamos a tercera. A jugar con La Palma, el Ayamonte, el Pozo del Camino, el La Cristina y el San Roque. Bueno, el San Roque está más arriba, seguro. Fran Oliva, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? José Luis. Pues muy bien, arrancando y en este año, como te he dicho, tan funesto, yo creo que para todo el mundo, pues sobrellevándolos de alguna manera, pero bien. ¿A ti qué te parece el tema entrenador? Yo comparto tu diagnóstico, José Luis. A mí el entrenador, yo creo que si la afición estuviera en el estadio se hubiera ido Barragán mucho antes, porque las sensaciones... No, todavía no se ha ido, o sea, y que posiblemente no se vaya, No. Yo lo que quiero es que si no se va, que triunfe. Exactamente. O sea, que luego nos comamos nosotros nuestras palabritas. Yo me la como con todo el cariño del mundo. Yo sí comparto el tema del aspecto económico, que si no se ha ido es por una cuestión económica, como te comenta y como también me han comentado a mí, que la cuestión económica ha sido clave. Pero las sensaciones del equipo son mínimas. El equipo, si no tiene en el partido las cosas de cara, es que parece que no tiene esa voluntad de atacar y de dominar, porque cuando le marcan un gol ya se viene abajo, o tiene muy poca capacidad de reacción. El único partido que yo rescataría, y por los pelos, porque tampoco hizo un juego brillante, fue ante la Valona, que fue el partido en teoría
más regular del equipo, en el que dio una imagen más o menos consistente, pero tampoco fue para tirar cohetes. Y yo creo que, como tú dices, hay muchos técnicos dentro del club y fuera del club que estarían encantados, y que el aspecto económico sería secundario a la hora de coger las riendas de este equipo. Un equipo que, si no queda de los 3 primeros, viendo cómo está la temporada y lo que se juega, si está entre los 3 primeros, porque hay que recordar que te garantizas un ascenso y sigues luchando por ascender a segunda, que eso sería para el club en todos los aspectos, aspectos deportivos, aspectos económicos, aspectos institucionales incluso. Sería fundamental y sería una ola de calma. No te garantiza un ascenso, te garantiza estar como estabas. Claro, sería, sí. Sería el tercer, la tercera categoría, la primera, la segunda. Pero teniendo la puntualización de que esa nueva categoría en teoría sí sería más profesionalizada y sería, entre comillas, más atractiva. No, vamos, que tampoco de esto, que hay que estar ahí porque dice, por lo menos déjenme como estamos. Exactamente, y que si el club no queda entre los 3 primeros es un fracaso. Para mí es un fracaso, aunque quede cuarto, quinto, sexto, porque sería una lotería muy arriesgada. ¿Tú crees que este entrenador saldrá o que no saldrá? De aquí al próximo partido. De aquí al próximo partido no. Después ya, pero ante el Cádiz B se va a sentar. Faltan todavía 11 días, ¿eh? Yo creo que sí, que se sienta. Para el próximo partido sí. Si en ese partido vemos la misma línea continuista de un equipo sin identidad, sin carácter en muchas ocasiones, en muchos partidos, si el equipo sigue esa misma línea, después del Cádiz B no lo descarto, pero antes no, antes sí va a seguir. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo está mi Claudia? ¿Sigue jugando al voleibol? Sigue entrenando voleibol y está jugando ya en categoría senior, aún siendo juvenil. Sí. ¿Una figura? Bueno, está bien. No va a ser una gran figura, pero se divierte. Todo andará, ¿eh? Y el deporte, lo bueno es que haga deporte, que practique deporte y que disfrute. Y los papás también viendo buen deporte. Por cierto, que echo mucho de menos, hablando de cosas que perdimos en Huelva, el fútbol, el voleibol, el deporte que yo más amo, porque mi hija estaba practicando, y echo muchísimo de menos lo que fuimos en voleibol. Una potencia nacional impresionante en los años 80, 90, con mayoría de jugadores hechos aquí en Huelva, con refuerzos puntuales, y hemos visto grandes espectáculos, tanto en la Ciudad Deportiva como en el Andrés Estrada. Y como tantísimas otras cosas en Huelva, pues también se perdió. Sí, y con un gran jugador de Huelva que acudió a 5 Olimpiadas, ¿eh? Sixto 5 Jiménez. Olimpiadas, Sixto, que hace unos días estaba hablando con él, le preguntaba que cuándo vamos a volver a Huelva, dice, a Huelva no vuelvo yo ya, claro, ¿no? Yo tengo hecha mi vida aquí y todas estas cosas, pero que eso fue 2 creo que como jugador y 3 como seleccionador nacional. Efectivamente, así fue. ¿Y el que murió? ¿Qué? ¿Y el que murió? Sí, Lobato, hay muchas leyendas, jugadores muy buenos. Ahora está Juanma González, el hijo también del difunto. Ahora está Juanma González. De San Bartolomé, de Juanma González, que también está en la selección nacional. Un futuro tremendo. Es una cantera muy prolífica, pero desgraciadamente, por las razones que ya todos no vamos a repetirlas otra vez, pues el deporte aquí se ha perdido, la élite del baloncesto también se ha perdido, y nos resta el recreativo de nuestras culpas. Y aquí estamos, con él. Todo lo que hay. ¿Y a ti qué te parece el tema entrenador? El tema entrenador, pues tienes toda la razón tú en la entradilla del programa cuando has dicho lo del público. Este año, esta temporada raruna que estamos viviendo en todos los sentidos, pues claro, el factor público en uno de los estadios, en un deporte tan pasional como el fútbol, lo hace mucho. Entonces, yo creo que, bueno, la dirección o los despachos se han visto un poco, bueno, menos presionados que de costumbre, porque la verdad es que los números, no sé quién, la frase no es mía, dice que quizás fuera del propio Claudio Barragán, tantos números tienes, tanto vales, o sea que está claro que la ley del fútbol es inapelable, y como aquí no ha habido, la verdad es que no ha habido ruedas de prensa, ni ha habido información, todo lo hilamos a través de lo que escuchamos, a través de las redes sociales, a través de los periodistas profesionales que de vez en cuando te sueltan algún que otro una cápsula y tú vas hilando cosas, y evidentemente, como ha dicho Fran, pues parece que es cuestión de dinero. Bueno, cuestión de dinero, pues nada, pero... Eso es lo que dice el propio club, dice eso.
el propio club, pero a nivel, digamos, extraoficial, porque oficialmente no ha salido nadie a desmentir o a confirmar el rumor. Bueno, el equipo, bueno, no vamos a analizarlo mucho porque no lo hemos visto en el campo, nada más que lo hemos visto solamente el primer día con el Algeciras, por lo menos yo. Entonces no es lo mismo verlo por la tele, pero las sensaciones no son buenas. Las sensaciones no son buenas, pero para nada buenas. El equipo debería tener 6 puntos más, en la teoría. Y mira que a principio de temporada, en la tertulia que tuvimos en la SEAT, recuerda la esperanza que pusimos tanto en Claudio como en Juanma Rodríguez, porque al fin y al cabo el fútbol es ilusión y vivimos de ilusiones, y entonces ponemos todas nuestras esperanzas y tal, pero después... Y también hemos hablado mucho que al futbolista del Recreativo le pesa mucho, yo creo que le pesa mucho el escudo. Si tú intercambias las camisetas, vienen otros jugadores aquí y hacen un auténtico, se despojan de esa presión y nos hacen auténticos partidazos. Yo no sé qué ocurre, aunque digan que están aislados, pero los futbolistas saben, como hemos dicho, que este es un año vital, fundamental en todos los órdenes. Y al fin y al cabo los futbolistas son, las aficiones no ganan partidos, ellos son nuestros apoderados del sentimiento, eso es lo que nos representa en el campo, y al fin y al cabo son profesionales que vienen y van, otros son chavales muy jóvenes, y bueno, y está, la sociedad está en manos de ellos ahora mismo. Es así, el tema es así, no está en manos de los despachos, no está en manos de profesionales, no está en manos de intelectuales, no está en manos de sentimientos, no está en manos de economistas, no, está en manos de estos chavales profesionales y de un entrenador. ¿Tú crees que el míster saldrá antes del Cádiz? Yo creo que no, va a aguantarlo con el... Lo que pasa es que esto es una lotería semanal y tampoco se puede andar así. Parece también, según lo que hemos escuchado, hemos leído y tal, y hemos entresacado, que el núcleo fuerte del vestuario está con él, ¿no? ¿Lo habéis leído eso? Sí, eso siempre. Sí, siempre. Entonces, José, dicen que es uno de los factores. Zamora, núcleo fuerte, están con el entrenador, por lo tanto... ¿Qué es Zamora, el núcleo fuerte, qué es? Zamora es ¿cómo se llama? El director deportivo. Sí, pero yo digo el vestuario. El vestuario, dicen, por lo que yo he leído, que está dicen con él. Tantas cosas que ya no saben qué decir. Entonces, como no hay una rueda de prensa abierta digamos, a los representantes de la afición, que en este caso serían los periodistas, pues entonces lo que tenemos que hacer es muchas veces, bueno, a mí no me gusta, pero es opinar a base de picotazos periodísticos de aquí y de allá. Antonio, ¿cómo piensas tú que el núcleo fuerte, menos fuerte o regular puede estar con el entrenador cuando el entrenador dice en un momento dado que los jugadores están más pendientes o una cosa así de las redes sociales? Y al día siguiente le salta un jugador diciéndole que eso de redes sociales que ellos son profesionales. ¿Tú te crees que eso está con el entrenador? No, o sea, hay tantas cosas, José Luis, que... Hay muchos mensajes contradictorios. Mensajes cruzados, muy difíciles y largos. Lo cierto, el equipo está mal y el equipo necesita pegar un arreón. El equipo necesita identidad. Identidad, ¿vamos o no vamos? ¿Nos quedamos y vamos o qué hacemos? Entonces ahí anda en un conflicto que todavía no se ha solucionado, conflicto deportivo. Y esto, yo no digo que quién tiene que jugar ni quién no debe de jugar, lógicamente, pero hay una cosa que es muy significativa. Los capitanes del equipo, exceptuando el portero que está jugando, están en el banquillo en las gradas. Y muchos jugadores, digamos, que peloteros, son el peso pesado. Los peloteros, o los que juegan a la pelota, los buenos, digamos, los que... Pues hay un porcentaje muy grande que en muchos partidos se han quedado fuera. Claro. Entonces, el factor calidad, ese que desequilibra y demás, que tenemos, digamos, respecto a otros equipos, pues lo que perdemos como equipo y podemos ganarlo como individualidades, pues a veces también, bueno, por lo menos las alineaciones de salida parece que se renuncia a ello. En fin, un galimatías, José Luis. ¿Qué? Un galimatías. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. La lotería no nos ha tocado nada. Nada. Da igual. La salud, como decimos nosotros, ¿no? Este año es el único año que de verdad era importante. Bastante. La salud es importante siempre, como tú bien pero sabes. en este año especialmente. El tema entrenador. Porque otros años la salud es propia. En esta época actual nuestra salud depende de todos. La nuestra y la de los demás. ¿Tú crees que el entrenador va a salir? Yo lo último que haría si estuviera en un cargo dirigente de un club, aunque sea vox populi, que no hay un euro, es decir que no se va porque no hay dinero. Porque eso es tirar piedra a tu propio tejado, que el entrenador sepa
que está allí porque no se le puede pagar. Con lo cual, la desmotivación es absoluta. Aunque toda España sepa que aquí estamos en la ruina. Pero esa es la última excusa que se puede dar en cualquier ámbito laboral. Usted sigue aquí porque yo no le puedo pagar. Con lo cual el rendimiento, ya te puedes imaginar ahí el estímulo. Que puede salir, pues naturalmente que puede salir, y lo acaba de decir Antonio, en boca del propio entrenador, los números definen el futuro en el fútbol. Pero habéis dicho varias cosas que me parecen importantes. Una la habéis dicho los dos. Es una palabra que habéis dicho que es identidad. Ese es el mal de este equipo. En el fútbol, en los deportes de equipo, tú hablabas del voleibol hace un momento, tú ves el baloncesto, los equipos tienen muchas veces la referencia en su forma de actuar que les transmite el entrenador. Los equipos son, en gran parte, sobre todo los equipos más medianos, digamos, son en el campo o tienen en el campo aquel carácter o aquella personalidad que define al propio entrenador, ¿no? Y el recreativo lo que le ha faltado es eso. Luego eso quiere decir que el entrenador no es capaz de transmitir lo que pretende con la suficiencia necesaria, o que los futbolistas no se creen el proyecto o la propuesta que tiene el entrenador. No hay más opciones que esas dos. O a veces son las dos, ¿eh? Con lo cual, la salida del entrenador yo creo que está cantada. Antes o después, pero creo que está cantada. Y tú preguntabas, ¿tú crees que llegará hasta el Cádiz? Y yo digo, pues para que no llegue al Cádiz lo podía haber largado hace 10 días. Y hubiera dado tiempo a diseñar algo. Pero para ello tendrían que haberse reunido. Bueno, bien, yo estoy hablando sobre la hipótesis de que llegue o no llegue al partido. O sea, no tiene ningún sentido que ahora se reúnan mañana y decidan que el sábado o el viernes van a echar al entrenador. Eso no tendría ninguna lógica. Ya no queda más remedio que afrontar este partido, intentar ganarlo, que puede ser el salvoconducto de continuidad del entrenador y un poco de sosiego a la plantilla, de tranquilidad y de esas cosas, ¿no? Porque tú fíjate, decía Antonio que estamos efectivamente en manos de los profesionales, pero es que los profesionales, salvo excepciones concretas de esta plantilla, se están jugando su futuro también, ¿eh? Es que no es lo mismo jugar en el proyecto que te da el que da entre los 3 primeros que el irte a jugar como tú citabas, ¿no? Con equipos que no queremos ni imaginar enfrentarnos a ellos, ¿no? Luego ellos también se están jugando algo muy importante, que es su supervivencia en una profesión que les gusta y que practican y que es su medio de vida. Y estos son los análisis y la autocrítica que yo creo que tienen que hacer gran parte de la gente del vestuario. Y luego, por último, tú decías, es que los capitanes han dicho, o el núcleo duro de la plantilla dice que están con el entrenador. Es Antonio. No te olvides un detalle. Antonio, yo lo he escuchado. Bueno, pues no olvidemos un detalle. El fútbol ha sido siempre el reino de las mentiras. Y en este momento, en este país, no solo en el fútbol, en casi todo, y esta es una opinión muy personal. Un imperio de la mentira. Exacto. Es un imperio de la mentira. Eso es, en el fútbol es ley. No se dice una verdad jamás. Escucha los discursos y son repetitivos, reiterados, dicen lo mismo siempre. Entonces, a mí, el otro día yo lo recordaba y lo apuntábamos aquí, José Luis. No pasa un futbolista en 30 años por esta tertulia que no haya dicho el vestuario de este año es el mejor que yo he tenido en mi vida. Exacto. Todo. Y todos sabemos que eso no es real. O por lo menos intuimos por la permanencia en el terreno de juego que no es una realidad. Entonces, la situación del recreativo es muy complicada. Porque es complicada socialmente, pero es que ahora también es complicadísima deportivamente.
y como tú decís, tocaremos madera, si se puede, aunque yo no sea supersticioso, que no lleguemos al punto que tú decías de ponernos al borde de la separación, o a que pase como en Logroño, en Salamanca, por ahí, que te sale un equipo de la misma ciudad, le cambia, uno se llama Unionista y el otro Unión Deportiva, ¿verdad? Entonces, todo como operaciones para salvar que haya fútbol en la ciudad. Yo soy pesimista, y soy pesimista respecto al futuro social y deportivo. Un pesimista suele ser una persona... Un optimista mal informado. Un realista bien informado. ¿Qué? Un realista bien informado. Un realista bien informado. Bueno, pues yo procuro funcionar a lo largo de mi vida, y mi profesión me enseñó a ejercerlo con los pacientes, que la lógica es la herramienta de actuación en cualquier profesión a la hora de tomar decisiones. Y yo procuro pensar con esa lógica. No soy ni pesimista ni optimista. La lógica me dice que la balanza va hacia el lado del pesimismo antes que al equilibrio o al optimismo. De todas formas, cuando yo pregunto, yo me suelo quedar muchas veces con las frases tal y como me las dicen, o tal y como me las dicen, ¿no? Y en alguna de las personas que he consultado, cuando he preguntado, digo, el míster va a seguir y se va a echar, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, y una de ellas me dijo una palabra, me dijo una frase, dice, de momento, no se va. No es que no se echa, de momento no se va. Ese de momento, ¿qué significa? Que es de momento. Por eso es la pregunta mía de, ¿se sentará ante el Cádiz? ¿Ves? Que yo posiblemente estoy en lo que tú dices, Fran, que se sentará el día del Cádiz. Si se pierde, creo que no habrá justificación para que lo puedan cesar, pero si gana, por mal que se juegue, son 3 puntos. Es un balón de oxígeno pequeño, pero luego que ha dicho antes Antonio, los números que tú tienes es lo que tú vales, y de momento los números que tiene Claudio son malos, porque contabilizando tanto los de esta temporada, que ahí están a la vista, 10 puntos de 24, y le sumamos también los que sumó en los pocos partidos que estuvo la temporada pasada, que estamos hablando de un técnico que en 6 partidos fuera no ha ganado aún, lleva un punto de 18. Y si nos remontamos a 2 temporadas atrás, la tan recordada temporada de Salmerón, una de las claves fue la regularidad, los puntos en casa y fuera. Se sumó la misma cantidad de puntos, 39 fuera y 39 en casa. Y es que esa es la clave de la segunda vez, la regularidad. Por mucho que tú hagas partidos muy buenos en casa y sumes una gran cantidad de puntos en casa, si fuera el nivel que das es el que está dando, hay muy poco que hacer. De todas formas, lo más importante es hacer un fortín del estadio. Un fortín serían, ¿cuántos puntos quedan? Quedan 30 puntos, ¿no? Una vuelta y un partido. ¿Qué? 30 puntos. 30 puntos 27, quedan. 30. Sería por lo menos conseguir 15, pero con 15 nos pondríamos en 25 y con 25 nos quedamos en tierra de nadie. Exactamente. José Luis, el problema del Recreativo ahora mismo, en este tipo de competición especial que tenemos este año, no solo, siempre la regularidad indiscutible. Segundo, la cortedad de la competición es un elemento en contra a la hora de corregir errores, porque te falta tiempo. Cuando la liga tenía 38 o 40 partidos o esto, pues te queda toda una vuelta, en fin, hay muchos equipos que... Es que vamos a empezar a depender, si es que no lo estamos ya, de los demás equipos, de que los demás se equivoquen. Como los demás no se equivoquen, como el Algeciras no se equivoque, como el Marbella, que está igual que nosotros, en la ruina, respire un poco más que nosotros, como el San Fernando, estos equipos, no se equivoquen, se nos complica inmensamente la situación. Es que la temporada, como ha dicho Nono, tiene razón, no es una maratón, no es carrera de fondo este año, es sprint. Hay muy poco margen de error. No hay margen de error, y yo no sé de qué manera el tema físico y demás, cómo se plantea, porque tampoco me gusta hablar de temas que desconozco, ¿no?
Pero el tema es que había que plantear la competición como un sprint a muerte y vaciarse, que daba igual, ya da igual, da igual. Es que si en una carrera corta tú haces una mala salida, tienes perdido el 80% de las posibilidades. Y nosotros hemos hecho una salida mala. Claro. No está siendo una salida buena, ¿no? Y estamos ahí en mitad de los 100 metros y ahora va a haber que la segunda parte va a haber que meter riñones porque... Y los equipos van a apretar muchísimo más en la segunda parte. Os pregunto a todos, ¿la solución es echar el míster o qué solución hay? Deportiva. Luego de la social hablaremos luego. La solución a veces las soluciones, muchas veces nos complicamos la vida, las soluciones son las soluciones más sencillas. No hay que darle mucha vuelta al asunto. ¿Y cuáles son las más sencillas, Antonio? La solución más sencilla era hacerle cortar el pescuezo a Claudio Barragán el día 20 de diciembre y que Juanma Rodríguez se haga cargo del equipo. Claro. Sí, se hubiese echado mientras no, las sanciones que si le pago finiquito, patatín, patatán, pues corren 2 o 3 o 4 jornadas ya se ve. 2 PCR positivas que te aplaten un partido y ganan un mes de ventaja. Y ya está. Porque de los jugadores ni hablamos. Es que los jugadores son los que tenemos y con esto, valga la expresión, con estos mulos, con perdón, ni no es lenguaje metafórico, con estos mulos tenemos que agarrar la partida. Aunque pues posiblemente, yo recuerdo que la primera tertulia tuvimos, recuerdo la conversación que tuvimos allí en la tertulia que tuvimos en la SEAT con Carlos Ita, que nos decía que en enero, si el equipo iba bien, pudiera haber entre comillas, yo no sé ya después con estos pleitos que tenemos ahora mismo, estos pufos que hablaremos luego, que pudiera haber habido un remanente pequeño, algo para hacer un esfuerzo, digamos, de traer un jugador o un par de jugadores, que ya hablamos también en alguna tertulia, que traer algún refuerzo concreto en alguna posición. Si empiezan a decir, bueno, si el finiquito de Barragán, yo no entiendo de cuenta, ¿cómo se cuenta? Bueno, cuenta el negativo, ni la auditoría forense y eso, porque todo eso para coger microscopio, claro. Es un laberinto. Entonces, a lo mejor dice, bueno, si con el finiquito de este nos vamos ahora a retraer para una posibilidad de traer algún jugador en el mercado que se habrá. Yo realmente lo siento muchas veces, me siento que hablo por hablar, porque tiramos muchos palos a ver por intentar un poco coger las claves que está sucediendo ahí adentro, ¿no? Tú lo has dicho, Antonio, al final de tu intervención anterior. Un galimatías. Un galimatías. Y el problema de los galimatías es que nunca encuentras una solución adecuada. Es muy difícil la solución, muy difícil, sí. Es difícil. Porque lo que parece que va y bien no encaja con lo que funcionaba mal, no sirve para corregir lo otro, y el galimatías es un enredo. Pero lo peor no es la indecisión. Sí. Vamos a tomar una decisión, la tomamos y vamos para adelante con ella. Si echamos vamos a echarlo, ya es tarde. Sí, pero lo que pasa, Antonio, que y si no, a muerte con él y este hombre aquí se queda hasta final de temporada. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Claro. Vamos a ver, la decisión es importante. O el Consejo de Administración. Dada la estructura de este club, tan especial, porque no es de un propietario privado, de cualquier manera, aunque sea propietario público, es el propietario. Es el propietario, ¿no? Entonces, hombre, el propietario no se mete en fíchame un lateral izquierdo, fíchame un carrilero, fíchame a un volante que vaya bien con el... Pero las decisiones grandes, y en este caso echar al cargo de máxima confianza deportiva como un entrenador con el consiguiente coste económico que lleva, ahí la propiedad seguro que ha entrado. Seguro que ha entrado en esa determinación, en decisiones importantes y grandes. Lo que yo no te voy a retratar es cómo se ha hecho esa reunión, eso es imposible, claro, eso es una elucubración. Yo no voy a hacer, pero que seguro que ese tema se ha tratado con el escalón inmediato es superior. Que cuando se toman decisiones, como dice Antonio, decisiones de rango superior, claro. Firmes, tiene que haber alguien que se haga responsable final de esa decisión. Y en la estructura de este club eso es complicado. O sea, ni Gabriel Cruz ni Pepe Fernández van a estar en comprar las vendas, no. Pero una decisión de ese calado, ahí seguro que entran y... Sobre todo cuando... contenido de esa reunión yo no sé... Cuando parte de la viabilidad económica del club... y sobre todo cuando la decisión esa es reconocer implícita y públicamente un fracaso. Exactamente. Hablo de reunión, hablo de conversación, en fin, no sé qué modalidad de contacto habrán tenido entre ellos, claro. Cuando tú tienes que acabar echando un entrenador, que estás reconociendo ¿ustedes pensáis que de refuerzo no va a venir ninguno?
Si es por las cuentas de la lechera que yo he hecho y Pero Carlos desde Ita alto, dice que claro. nos dijo en octubre que quizás en enero pudiera hacerse un esfuerzo para tal, entonces si la situación está económicamente justa por todo el pufo que tenemos por detrás, súmale un finiquito a un entrenador ahora en Eso, enero, ¿cómo va a y el haber para un contrato de posible otro, refuerzo? claro. Claro. Lo Pero que son tenía las cuentas de la vieja que yo hago, yo no entiendo de Sí, esto, sí, sí. como dicen por ahí. Qué lío, qué lío, qué lío. De todas formas, algo tienen que hacer, porque, como decía el innombrable, dejarlo morir por inanición Hombre, es lo último. Lo mejor es que le ganáramos al Cádiz por arte de birloque, porque el fútbol muchas veces ocurren cosas raras que están haciendo lo mismo, entrenando igual, coge, te entran los goles, ganas 2 partidos Exactamente. y dentro de 2 meses decimos, ¿acordáis de la tertulia de fin de año que queríamos echar Barragán y tal? Ojalá, ese es mi Los deseo. próximos 2 partidos son en casa. Sí, Cádiz B y Salucaño. Salucaño. Ahí está, No, ahí está la clave. Antonio, Sí. que yo estoy convencido totalmente, que asumo totalmente que venga alguien a decirme, tú eras un listillo, tú efectivamente... Por supuesto. A mí eso me da igual. Aquí Nosotros lo que pasa es que Perdona, analizamos es semana a semana. José Luis. Si tenemos que quedar retratados, que sea Perdona, por eso. José Luis, lo de listillo o lo de quedar retratado hay que decirlo ahora, Claro. Claro, no después. claro. Porque claro que nos podemos equivocar. El fútbol es tan aleatorio Claro que nos hemos equivocado. que nos podemos equivocar, pero de arriba abajo. Ahora, ¿venía entonces de listo? No, porque no sabemos lo que pensaba. Ese mismo que viene a decirte que eres un listillo si no coincidía contigo en, el este momento momento. que tú lo acabas de decir, Ujú. obviamente. ¿Qué iba a decir, Frank, que te hemos cortado? Que lo que ha dicho no, que el fútbol es una ruleta y que si hay que quedar retratado, que ojalá quedemos retratados, eso significa que el Recre ha ganado al Cádiz B y la cosa a nivel deportivo se endereza un pelín, aunque aún queda mucho margen y lo que ha dicho Nono de la segunda vuelta, eso va a ser una jauría, porque Infierno. eso va a ser un infierno porque una competición más corta, va a haber mucho más, el margen de error va a ser más pequeño y los rivales, si con el formato anterior, el tradicional de toda la vida de las 38 jornadas, en esa segunda iban a morder, con 9 jornadas van a ir a devorar, porque no queda Te voy otra. a decir una cosa, Frank, Dime, que me vayan haciendo la fotografía. Yo quiero ser un retratado. yo también. Yo quiero hacer un retratado. Bueno, que he dicho todo esto. Antonio, tú de coche, ¿te gusta probar coche y cosas de esas? Hombre, claro. ¿Eh? Sí. Tenemos ahí el nuevo Formento, lo he visto. que hay un garaje Cupra en Huelva Motor, donde estuvimos nosotros haciendo allí Cierto. con Manolo y con Ita la primera o la segunda primera fue. tertulia, Tertulia, y es el primer garaje Cupra que hay en España. Hasta ahí somos pioneros, somos decanos de Cupra. llevamos 3 días, pero bueno, pero que cuando sigan los demás lo han hecho. Bueno, pues ya no se tenía hecho en Huelva. Y entonces una forma de conducir este coche que es una auténtica maravilla, te da más libertad, tiene más potencia, se disfruta de la conducción y es una auténtica maravilla. Cualquier día de esto te llevo. Lo vamos a probar. ¿Qué? Sí. Vamos a probarlo. Tiene ¿Tú muy buena quieres venir pinta. también? Venga. Se nos llevamos también, ¿no? ¿Tú Venga. tienes carnet de conducir? Ujú. ¿Pero ¿tienes experiencia? Ya cerca de 10 años, José Luis. Bueno, pues te puedo estar la parte de las 3 por si acaso. Ay, ay. Por si acaso. O si no, te montas con otro. Conmigo, ¿no? Que 10 años son muy poquillos. No, ¿tú también te quieres venir a probarlo? Vamos Yo a no probarlo. puedo, me voy con Carlos Sainz de acá. No se quiere, ¿no? Bueno, pues dicho esto, nosotros hacemos un alto en el camino, pero volvemos del tirón. Continuamos con la tertulia recreativista, programa 1098. Antonio, ¿qué viejo nos estamos haciendo con la tertulia? Bueno, pero hay que envejecer con dignidad, como ¿Qué? que hay que envejecer con dignidad, Con como lo dignidad, estamos haciendo nosotros. Con dignidad lo estamos haciendo. Ay, 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 ay. ¿Cuánto tiempo, Antonio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas tertulias, cuántas No, noches? pues falta tertulia, Madre que mía. no hablábamos de temas fuera de lo deportivo.
Nos tiramos casi 2 años hablando todas las semanas. El tema principal era la parte social, la parte económica, la parte... Bueno, se hacen ahí unas cosas, se viene, se le quitan las acciones, a este señor que estaba de presidente. Parece que las cosas empiezan a funcionar deportivamente, tal y cual. Y de la noche a la mañana nos hemos metido otra vez en follones. En follones por una serie de noticias que no salen de Huelva. Las noticias parten de la capital de España. No sé cómo decirlo, pero a mí me huele mal esas noticias que salen. ¿De dónde? ¿A qué? Noticias que salen desde Madrid. ¿Desde Madrid? Bueno, yo te lo voy a decir, vamos, también. Me huelen mal. Las entrevistas que yo suelo leer de Pablo Comas desde Madrid en el Confidencial, en algunos digitales o incluso en... Pero es que entrevistas no son. Bueno, no son entrevistas, pero parece que están escritas al dictado. Claro. Ahí es donde yo quería ir. Claro, son unas entrevistas, digamos, dirigidas, son unas entrevistas hechas prosa, no hechas diálogo. Y entonces dan la impresión, por la información que los periodistas de allí, él tiene que tener una buena... se debe de mover bien en los ámbitos no te quepa la menor duda de Madrid. Que se debe, no, que se mueve bien. Se mueve muy bien. Porque podamos decir lo que digamos de Pablo Comas, y de hecho aquí hemos dicho de todo, menos bonito de todo. Bueno, fíjate si se mueve bien que le sacó dinero a Ángel María Villar para el recreativo. O sea, que no, bueno, y fíjate si es listo, que hasta sacó una foto con el Papa. ¿Te acuerdas que el viaje a Roma? Claro. Bueno, de ese viaje a Roma se puede encontrar cada cosa, que mejor no las decimos para no entrar en querella, porque estamos aquí en plan aficionado, o para meternos en jaleo de follones, etc. ¿Entiendes? Es un hombre, es un tío listo, y todas esas informaciones que salen desde Madrid, bueno, en la entrevista que yo he escuchado en Radio hace un año por ahí, más los confidenciales, los digitales, exactamente. De manera perfectamente. Y luego está la última sentencia, ¿no? En principio creo que fue la Audiencia Provincial de aquí de Huelva, en la cual se le condena al Recreativo a pagarle, creo que son medio millón de euros, ¿no? Pero la sentencia no la ha leído nadie de nosotros, yo no la he leído. Hemos leído nada más que la letra gorda, ¿no? La letra gorda, la resolución final, es lo que yo leo nada más. En ese término, lo cierto es que hay una verdad legal que de momento le está favoreciendo. A mí la verdad moral y la verdad que yo tengo, sí, eso claro. no me la quita, vamos, sí, pero Huelva, bueno, pero eso no sirve eso para no nada. vale para nada. Para nada. En los Eso no juzgados vale para nada. Absolutamente para nada. Con lo cual, tenemos lo de esto del juicio de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, lo de Criptella coleando. Sí, esto realmente para mí es depresivo absolutamente, o sea, es que es una emboscada. O sea, esto es como tú vas a un desfiladero y es que te están tirando catapultas de fuego por todos sitios. El Recreativo está emboscado por completo. Sí. Es un continuo, Y todo esto se arrastra de lo que se arrastra, que ya, ¿verdad, no? Hace años venimos aquí diciendo cuál fue el origen de todo esto. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Vivimos años muy felices en la ignorancia, o por lo menos yo. Vivimos años muy felices en la ignorancia. ¿Quién fue el que hiciera estar ignorante? Bueno, éramos muy felices, ¿eh? Que nos quita, hombre, de la primera división, los años en primera, en segunda. Yo recuerdo de esta tertulia cuando nosotros decíamos y sacábamos pruebas de informes hechos por Federación de los dineros que tenía, que debía el Recreativo, de que no estaba puesto al día, que no se presentaban cuentas. Nosotros lo decíamos, a pesar de que la situación deportiva fuera buena. ¿Te acuerdas, no? Hombre, yo me acuerdo de una tertulia en la que la respuesta concreta, cuando se habló de que el Recreativo, el Valladolid, creo que era el Levante, no tenían presentado en el registro mercantil sus balances de los 2 o 3 últimos años. Y se preguntó, bueno, ¿esa información es real? ¿Cuál es la situación? Y se nos dijo textualmente, a día de hoy estamos al día. Estamos al día en seguridad social, en pago, en fin.
Claro, y de pronto viene lo del concurso, pero eso nos cogió a todo el mundo de sorpresa, porque a todo el mundo, sí, sí, a todo el mundo, pero ¿esto qué es? De un día para otro. Exactamente. Todo el mundo, toda la prensa, todo. De la famosa, lo hemos comentado, de la famosa deuda cero. El imperio de la mentira. El imperio de la mentira, claro. De la famosa deuda cero. A toro pasado, claro, ahora todo el mundo somos acogedas, pero evidentemente no. Entonces de aquella lluvia vienen estos barros. Claro. Totalmente. Y después viene la decisión que Perico Rodríguez hizo una vez, mi respeto para él, que ya es un respetable jubilado, pero fue él quien trajo a este hombre. Claro. ¿Qué informe se pidió para todo esto? ¿Quién trajo? Que también me callo la boca para evitar el que lo posibles bendijo. querellas, porque estamos aquí en plan aficionado como para lanzar aquí todas las cosas que hemos oído, ¿no? El que lo bendijo, el que le puso el pasillito. Alfombra roja y adelante. Exactamente. Y entonces ahora viene de todo eso, está coleando, y entonces no nos dejan respirar como decanos de fútbol español que somos. Podríamos ser muy felices en esta época del año, sobre todo que celebramos una época tan bonita que siempre podemos celebrar nuestros aniversarios. Relativo no es irrespirable ahora mismo, no deja respirar. Entonces, si la economía, la estructura del club es irrespirable, pues lo deportivo y lo social pues son simplemente prolongaciones de este caos estructural que tenemos de aquí desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? La solución no lo sé, yo realmente no me gustaría estar en la piel de Gabriel o de Pepe Fernández, lo veo como cabezas visibles de todo esto, porque sé que son recreativistas, pero no de boquilla. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Muy recreativistas. Son muy recreativistas. Y aquí dejo aparte el tema político. Sí. Voy a hablar del tema político porque tampoco no viene al cuento, pero que tampoco soy muy afín a su política. ¿Me entiendes lo que te digo? Digamos a nivel de... Pero que reconozco que tienen una labor dificilísima de encarrilar todo esto. Es un papelón. Tienen su responsabilidad, por supuesto que la tienen. Pero que es que lo que viene de detrás, por favor. Por favor. ¿Tú sabes a mí lo que más me fastidia de todo esto? ¿O sabéis lo que me fastidia? Es que no se den explicaciones. No se den explicaciones. Vamos a ver, ha salido esto. El club tiene que haber salido a decir algo, lo que sea. Y no se pueden estar callados. Totalmente de acuerdo. Hay mucho oscurantismo en ciertos temas. Yo creo y eso a la larga pues juegan en contra del club. ¿Qué es mejor cuando sale esta noticia al día siguiente? Pues poner todas las cartas encima de la mesa y decir, señores, pasa esto, pasa esto, pasa esto, ¿no? Que si se juega con esa ambigüedad, con el tema de dejar pasar, con el tema de no contar, ese oscurantismo, que nos enteramos siempre por fuera del club, que nos cuentan unas píldoras, que nos dicen medias verdades, aquí hay un galimatía, lo que decía Antonio, una maraña de declaraciones, de hechos que nos cuentan que al final la afición se lía, que la afición, aunque es un hecho fáctico y es pues recrearnos, es el mayor activo que tiene este club, y ya solo por eso el club pues tendría que hacer un ejercicio de transparencia brutal que no está haciendo, y eso es lo peor, y eso juega en contra. Vamos a ver, hay dos elementos. Uno, Antonio ha relatado muy bien la cronología, la evolución histórica de esto, pero yo añadiría a eso, Antonio, un precedente que no nos citamos, y es un trofeo colombino en el que viene un equipo uruguayo, el Wanderer, cuyo dueño era una persona que después fue muy sonada en Huelva y jugaba el Atlético de Madrid también, ¿verdad, José Luis? Sí, señor. Y en el pregón del trofeo colombino, cuando hablaban los distintos representantes de los clubes que jugaron, no sé si era el Zaragoza también, no recuerdo bien los equipos. El Atlético de Madrid, el Wanderer. Sí, eso. En nombre del Atlético de Madrid, ¿quién habló en ese acto del trofeo colombino? Bueno, innombrable, yo no lo voy a nombrar porque igual me equivoco. Innombrable. Fue la representación del Atlético de Madrid. El innombrable fue el representante. Yo digo que es innombrable, por lo que tú dices de las querellas. Exactamente. Y luego, al día siguiente, cuando fue el primer partido del trofeo colombino, ¿a quién nos encontramos nosotros cuando entramos
en nuestra localidad del estadio. También innombrable. También innombrable. La fotografía salió en la última página. En el Buena Información, sí. No, del mundo. En la prensa lo he visto. Esa foto salió en la prensa. Que hay un antecedente que a partir de ahí ya viene toda la historia que tú dices, ¿no? Y la segunda cuestión es que yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ¿no? El que calla otorga. Y aquí hemos estado como con el caballo de Troya. Hemos vivido unos años felices y pensábamos que el caballo de Troya nunca lo iban a abrir, pero es que la maquinaria de la justicia será muy lenta, pero siempre llega. Y nosotros estamos por hacer un símil deportivo jugando un partido absolutamente a la defensiva. Estamos colgados todos del larguero. Los que no te dejan salir, ¿no? Y siempre porque el otro está dominando el terreno. Reaccionamos siempre, pero no actuamos. Es una reacción, pero no una acción. El otro está dominando el terreno de juego. Y cada vez que nosotros podemos despejar un balón, como no tenemos nadie por delante del balón, siempre el balón cae en terreno y en posesión del contrario. Y ahora, cuando el árbitro nos ha señalado una falta al borde del área peligrosísima, en vez de coger y ponernos delante del balón para que no saque, nos escondemos. Nos estamos escondiendo. Y si nos estamos escondiendo es porque sin haber leído la sentencia, que el recreativo tiene que haberla leído, indiscutiblemente, sin haber leído la sentencia, hay que pensar que alguna parte de razón bien justificada hay cuando esa sentencia tiene el dictamen final que tiene de pagarle cerca de $500.000 de euros al señor Coma. Y eso nos hace pensar que él se va a poner en ventaja en este partido y eso lo va a hacer crecer. Eso se ha recurrido ya, creo. ¿Que se ha recurrido ya esa sentencia? Creo. Yo no lo sé, pero las sentencias se les leen a las partes. Se les envían a las dos partes del litigio. Luego, entonces, la sentencia la tiene que conocer la propiedad. No creo que se ha recurrido, Yo creo que también, a mí también. Bien, pues me parece muy bien. Ojalá prospere. Esa sentencia de Coma sí se... Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que cuando hablábamos de la expropiación. Decíamos, Dios quiera que el juez que lleve esto le dé la razón a la legalidad de la expropiación. No vayamos a encontrarnos con que nadie puede comprar o quiere comprar un club para que dentro de 10 años le digan, oiga usted ha comprado algo que no era posesión del que se le vendió porque estaba expropiado. Y entonces el tío haga una compra inútil. No hay una sentencia en este país que no se recurra. ¿El riesgo cuál es? Que cuando tú presentes tu recurso, a lo mejor el dictamen puede ser aún peor y contrario y peor o incluso peor. Y pagar todavía más dinero. Ese es el riesgo. Pero bueno, a mí me parece lógico que se recurra, pero hay que decírselo a la gente. Es lo que estaba diciendo, es que la afición es el principal patrimonio de esta sociedad y entonces la gente tiene que tener por lo menos la tranquilidad de saber que los dirigentes de su club están tomando decisiones respecto a esto. Y es que el Club José Luis, tú lo sabrás muy bien, lleva una temporada, unos cuantos años instalado en un absoluto estado de mutismo, de oscurantismo. No se muestra a la afición, a la sociedad, no le cuenta lo que está pasando, siempre como resguardándose y cuanta menos información salga del club mejor. Y eso, es que ya lo hablamos con Carlos Hita, me refiero mucho a esa tertulia porque se hablaron un tema muy importante y fue a principio de temporada. El calendario de pago del club es terrorífico. Si tú le sumas al calendario, digamos, de pago que tenemos, le sumas estos picotazos de sentencias que van viniendo, pues realmente es una realidad agobiante. Es agobiante porque no ves el futuro. Bueno, el futuro hoy en día también, con lo que tenemos encima, es mejor el día a día. Pero bueno, el otro día leía yo un artículo que se llama, hablando de Madrid, de las grandes sociedades deportivas, que se llama Responsabilidad Social Compartida. Es un tocho que no voy ahora a reproducirle a la gente porque tampoco. Pero si analizamos lo de que es responsabilidad social compartida, y al hilo de lo que decía Fran Oliva,
de la hibernación que hay aquí en cuanto a transparencia o algo de información, porque todos estamos elucubrando, sacando de aquí, picoteando de allá, a ver qué dice este, e hilando una verdad de muchos hilos, precisamente, y tirando muchos hilos. Pues yo creo que debería hacer un poquito de esfuerzo, de esa responsabilidad social compartida hacia cerca de 8.000 personas que hemos dado un dinero a fondo perdido. Dinero que es coger 255 euros del carnet, dependemos un mechero, porque el espectáculo, por puro sentimentalismo. No solo esos 8.000, sino también el mercado del recreativo no es 8.000. Es mi madre que tiene 86 años y que está pendiente del recreativo. O sea que no solamente son los 8.000 que van, sino mucha gente alrededor del recre por eventos familiares, por cariño, por el tema afectivo. Entonces, vamos a dar un poquito, vamos a decir la verdad, vamos a coger camino más sencillo. No vaya a ser que después nos venga, como pasó con el concurso, que de pronto, ¡uy, qué sorpresa! ¿Qué ha pasado? Porque el recreativo está pendiente de un hilo muy fino. Yo tenía aquí apuntado una de las cosas que quería plantear dentro de un rato, lo que pasa es que tú... me he adelantado. No, me la has quitado, no. Eso. No, que me he a mí adelantado. me gustaría saber, después de que el ayuntamiento ha puesto ya 13, 14 millones de euros, ¿no? ¿Cuánto es la deuda actual del recreativo? Si eran 22 millones, 23 millones, claro. Bueno, pues se supone que tendrán que ser ahora ya 10, 11, ¿no? Lo que no quiero pensar es que sean otra vez 22, 23. Lo que pasa es que en los últimos años hemos ido acumulando déficit también. Sí. Entonces la deuda del recreativo real la sabrá la propiedad, pero que no es la misma del punto de partida de todo este recorrido histórico seguro, porque se hablaba de 24, después a 21, luego 18, luego en estos días, no, ya ha pasado una semana, el 20 o el 21 de diciembre del año del 125 aniversario uno quería pagar, pero Hacienda no lo dejaba. Entonces, el problema es que no sabemos nada de la realidad, nada. Tú has dicho antes, hemos estado 2 años hablando de todo menos de fútbol. Bueno, pues llevamos 2 años y ahora ya 15 días hablando otra vez de todo, un poquito de fútbol, pero, como Antonio acaba de referir, de referencia, de comentarios, de off the record que nos van contando por detrás. Ahí me ha dicho que de publicaciones. Exactamente. Entonces, hay una cosa que me cuesta trabajo entender, y es que una entidad, otra cosa son a título personal, ¿no? Que alguien discrepe de tu opinión y se dirija a ti y tú ahí eres libre de entrar o no entrar en el debate, en las respuestas, en las réplicas, pero las entidades que dependen de un colectivo como un club de fútbol no puede permanecer en silencio. Y si la información que se publica no es suficientemente exacta ni fiable, ni se ajusta a la realidad de lo que es la sentencia o el comentario, es obligación tuya salir a desmentirlo. Como hacen todos los clubes cuando hay una información que se publica que es errónea, que salen a rectificar y sacan su comunicado y rectifican. No, decir la suya, tú sales pero yo voy a decir lo que realmente yo quiero decir. Exacto. Entonces, salí a desmentirlo, exigir la rectificación. Y llegado a un determinado extremo, si hay que querellarse, ya que esta tarde estamos hablando aquí de querella, pues querellarse contra el que está informando tendenciosamente. Pero nada de eso ha pasado aquí. Y además de público que vas a recurrir porque no estás de acuerdo con la sentencia. Y eso es lo que debe hacer una entidad que representa a miles de personas y representa a una ciudad entera. Tiene miles de socios, pero representa una ciudad entera. Responsabilidad social compartida. Se llama eso. Qué lío, porque es mucho lío lo que hay. Mucho lío y además seguimos, Antonio, querido amigo, sin saber nada de la forense, con el por culo que se dio con la forense, querido amigo. Forense significa que te auditan hasta el último pelo de una pestaña. Exacto. O sea que a partir de ahí... Ya está, eso está terminado. Eso ya está terminado. Lo que yo no sé, la auditoría forense
si es de uso interno para el funcionamiento económico, porque ahí me pierdo yo en términos tanto económicos, jurídicos, Exactamente. o si es un instrumento, digamos, o un recurso para presentarlo como justificación o tener las pistas de dónde está todo, dónde partimos, y lo que yo no sé si eso es un documento o algo para poder hacerlo público. Ya me gustaría a mí ver de dónde viene toda esta historia, pero claro, que yo no sé si eso será compartible públicamente es que o hasta qué punto. Yo voy a hacer un comentario. Yo no sé si eso es público o cabe la posibilidad de que sea público, ¿no? Tampoco ha habido ninguna filtración. O es un informe... ¿Sí ha habido filtraciones? O es un informe estrictamente técnico, ¿no? No lo sé. Vamos, un informe forense siempre es técnico, ¿no? Pero ¿con qué dinero se ha pagado esa auditoría? Ya está, ahí ya está. De lo público. Ya está. Luego, entonces, el dueño de esa auditoría es el pueblo de Huelva. Ya está. Y por concentración, el recreativismo. ¿Quién es el dueño del club? Ya Es está. el ayuntamiento, es la propiedad. Y el ayuntamiento como No hay representación, más. No hay más. representación de todos los onubenses, yo creo que esa auditoría, ese informe, como por un deber moral incluso, y por un deber para que la ciudadanía ya conozca la realidad del club en todos sus flecos y en todas sus variantes, eso se tendría que hacer público totalmente para que la ciudadanía sepa, esta es la situación del club, todas sus deudas. Yo, aparte de hacerse público, creo que se tendrían que tomar medidas. También. Medidas, fundamentalmente medidas. Esto que ha habido, ha pasado esto y esto, vámonos que nos vamos. Sí, pero antes de tomar las medidas habrá que enseñarlo. conocer Claro, hay que el saberlo. contenido y las conclusiones. Yo insisto, desconozco si ese documento, jurídicamente, o no lo sé si se puede hacer público, no lo sé, lo desconozco. Pero que desde luego Que se nos pide gustaría eso, conocerlo. eso seguro. es para que se sepa, vamos. Ya. Además, me temo yo que hay división de opiniones al respecto de gente que quieren hacerlo público y gente que no quieren hacerlo. Sí. Dentro de lo que es la plana mayor del recreativismo, llámese propiedad, llámese consejo de administración, llámese como se llame. Hombre, hay una circunstancia que invalidaría lo que voy a decir porque vivimos en una corporación con mayoría absoluta, ¿no? Pero no estaría de más que los grupos de la oposición pidieran reclamasen que se hiciera público. Probablemente condenado al fracaso. Pues lo mismo que pasaba antes, Bien. cuando se pedían las cuentas de Huelva Deportes y nadie lo decía. Pues lo mismo. Pero queda constancia de que quien manda dice que no. y deja retratado a quien manda. Y se queda señalado sobre una posición respecto a algo que teóricamente es propiedad de la ciudad de Huelva. Cuando se reclamaban las cuentas de... Que sí, José Luis. de esto, y decían, cuando lleguemos nosotros tiramos de la manta. Que Ni sí, manta ni manta. Que sí, pero si tú no lo planteas, no existe. Todo el mundo puede saber que hay una auditoría, que tal, pero si tú, en el órgano de gestión de la ciudad, que es el pleno del ayuntamiento, no planteas eso para la población no existe. Existe lo que está escrito, lo que está publicado. Lo que está en las actas. No existe. Entonces, tiene que haber de una vez por todas una decisión del pleno municipal, porque ahí ha habido diversidad de votaciones. Hay quien se ha abstenido, hay quien ha votado en contra, hay quien vota a favor. Bueno, pues es legítimo, porque tiene mayoría, el grupo mayoritario tiene legitimidad por las razones que quiera, decir que no lo publica. Pero la constancia de que se ha pedido, eso es imborrable porque quedan, como bien decía Fran, las actas del pleno. Y podrá llegar un día dentro de 150 años que un Antonio Lao de 150 años más se ponga a investigar y descubra que la auditoría forense dio tales resultados y no se publicó porque la corporación municipal mayoritariamente decidió que no. Que no sirve de nada, bien, pero queda para la historia.
A la historia no solo pasan los buenos, Los buenos y los malos. porque es que vivimos en un país en el que hay afán de pasar a la historia, porque creen que a la historia pasan, pues eso es Rafa Nadal, Gasol, Federer, Cruyff, pero en la historia está también Nerón y Calígula y toda esta gente. O sea que a la historia pasa lo bueno y lo malo. Que bueno, que entonces te montamos en el coche o no te montamos en el coche. Cuando quieras, Solís. Del garaje Cupra. Exacto. Vas a verlo tú antes de ir nosotros a probarlo. ¿Por qué no? Sí, sí. Tú te vas por allí y lo ves. Y cuando tú lo veas, si te gusta de esto, ¿qué color quieres? Yo soy mucho de los coches negros, José Luis, de los negros. Como lo cojas en verano no es el calor que va a pasar, porque los colores negros da mucho calor, Y se ensucian mucho. se ensucian mucho. Eso sí, pero es mi color, para coche, para carrocería, es mi color preferido, el negro. A mí me gusta mucho este color. Ese color. Tiene una línea el Es coche. muy No, bonito. el coche es bonito, lo que pasa es que esos colores peligrosos, porque la carretera se ve poco. Ya. Sí, sí, tiene color. Todo tiene Su truquillo. explicación. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a volver en un momentito, no se lo pierdan. Y el poder de su afición que hasta el área lo llevó, y en el nuevo colombino grita. Bien, pues seguimos en el programa 1098 de esta tertulia recreativista, que ya nos queda poquito tiempo. Y entonces vamos a retomar otra vez la parte deportiva, si os parece, porque el próximo partido que será, no sé si es el 9 o el 10 de... El 10, creo que el 10 de enero. 10 de ¿Qué? enero. 10 de enero. El 10 de enero, el 10 de enero va a ser Domingo. definitivamente. Entonces, nos enfrentamos a Juan Pavón, Exactamente. que de alguna forma también vendrá motivado aquí por todas esas cosas. Y el Cádiz B tuvo un principio de temporada bien, luego se ha venido un poquillo abajo, estamos ahora a los mismos puntos, me parece que lleva un partido menos que nosotros, Exacto. me parece, Un partido menos. y entonces va a ser un partido difícil. Partido difícil a pesar de que se juegue aquí, porque además sabemos la forma de jugar de Pavón, que Pavón es fundamentalmente dejar la portería a cero. Pero Y tiene, nosotros pero tiene una identidad. Una identidad, tiene un identidad, patrón de tiene juego claro. identidad. ¿Sabes lo que hay con él? Sabemos que es así, y Jugamos ya está, a esto que el y año se acabó. pasado le dio muy buen resultado y de hecho lo han renovado para esta temporada Pues, exactamente. otra vez. Efectivamente. Tiene un patrón claro, que es lo que nos falta a nosotros, un patrón, una identidad, un estilo y el discurrir por ahí. Nosotros aquí no lo tenemos, un día jugamos una cosa, otro día jugamos a otra, un día somos muy agresivos con mucha presión en campo contrario, otro día jugamos en plan en campo propio y a verlas venir. Pero el Cádiz B con Juanma, que lo lleva haciendo muy bien esta última temporada, le ha dado un sello, un cuerpo propio, un cuerpo muy reconocible, que es lo que no tenemos nosotros. Y además, hombre, lógicamente también ellos tienen una ventaja, que allí actualmente, que yo sepa, no hay mal de fondo en el seno, ¿no? Que pueden trabajar con tranquilidad Pues claro, y que... absolutamente. Esa paz institucional que aquí ¿Qué? no tenemos, esa paz institucional que aquí no institucional. tenemos. Es que es un club que está viviendo ahora un momento Un momento dulce, cómodo, dulce, brillante, porque y- después de muchos y años, con tranquilidad y ya está. después de muchos años en el pozo, en cuestión de 2, 3, 4 años, desde segunda B a primera, ha sido un ascenso relámpago. Después de muchos años en el purgatorio, que es como se conoce a la segunda vez, muchos años sufriendo y el muchos infierno. años y muchos Purgatorio, dice. y muchos años quedándose a las puertas del ascenso una vez y otra vez y otra vez hasta que ya pues dio el salto de segunda vez a segunda y como siempre se dice es más fácil ascender de segunda a primera Claro. que de segunda vez a segunda. Hay una evidencia en el fútbol con todos los matices y las salvedades que supone lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es un deporte aleatorio, donde el que manda es el que no tiene inteligencia, que es el balón, pero que el juego de los equipos casi siempre en un alto porcentaje es reflejo de la paz social, no cabe la más mínima duda.
Tú has puesto el ejemplo del Cádiz. Fíjate el Granada. También. Granada estuvo hundido ahí también. Y más hundido en tercera división incluso. Ahí lo tiene. Aunque a la gente no le guste, pero el propio Sevilla, cuando ha tenido un mínimo de estabilidad y ahora estaba empezando otra vez, porque siempre los buitres acuden a buscar la carroña cuando ven que el éxito acompaña, entonces todo el mundo quiere acudir y eso termina produciendo falta de estabilidad, ¿no? Entonces el Recreativo lleva todos estos años arrastrando eso, perdimos la oportunidad brutal con el Mirandés y el Fuenlabrada y todo esto. Ahí se nos fue. Y eso nos ha dejado una herida que todavía no está cicatrizada, pero una herida mental, no está cicatrizada. Lo celebramos tan a destiempo el éxito que se nos ha vuelto en contra y nos tiene sumidos en una depresión absoluta. Que el palo fue mucho más gordo porque llegamos a esa eliminatoria con esa aura de las 22 jornadas sin perder, que nos creíamos los invencibles, más de una vuelta sin perder, y fue el palo tan gordo, ¿no? El doble de gordo cuando nos dimos ese palo con el Fuenlabrada en la ida, después con el Mirandés allí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nono. Yo creo que eso no lo hemos superado todavía. Esa estocada todavía tenemos ahí. Sí. En todo lo alto. Hay mucha, porque tú hablas con la afición y te ponen siempre la temporada de Salmerón, con Calle, con Yago Díaz, con todos estos jugadores que estaban en esa temporada. Siempre te ponen ese recuerdo, porque a nivel deportivo nos faltó la guinda, pero... No, y nos sobró celebrarlo el día que le ganamos al Villanovense. Eso nos sobró. Exactamente. Pero ese tipo de situaciones dejan una huella que tarda mucho tiempo. Aunque cambien los jugadores. Sí, da igual. Sí. Es algo que está... El sentimiento está ahí todavía. Intrínseco en la mentalidad de la gente y en la mitad, en los muros del estadio está todavía eso. En fin. Mañana tengo una cita con Lucy, que ha llegado ya después de mes y medio sin poder salir de allí. ¿De Armenia? ¿Qué? De Armenia, Azerbaiyán, ¿no es? ¿De Armenia? De Armenia. En Armenia. Armenia ha estado y estamos ilusionados sabiendo que es muy difícil lo que le va a tocar ahora, porque el grupo que le ha tocado, el que se va a clasificar va a ser Alemania, está claro, y luego hay un mejor segundo, que lo más lógico es que sea Rumanía, o ellos pueden dar ahí el pelotazo, pero que lo ven difícil, pero lo difícil ya lo han hecho. Y yo le he preguntado esta mañana, cuando estuve hablando con él, hemos quedado mañana en saludarnos, y esto, digo, ¿a ti no te interesa el Recreativo? Yo sin entrar de coña. Dice, ahora mismo no, ahora mismo estamos allí, claro, en aquello, yo ahora mismo no, pero claro que me gustaría entrenar cualquier día al Recreativo, pero dice, de estos momentos no. De todas formas... ¿Tú te imaginas un partido entre esa selección y Rumanía y en un banquillo Rosu y en el otro Lupi Caparrós? Rosu ha estado en la selección, por eso lo digo. Pero como no se han podido jugar partidos, pues está ahora aquí en el paro y bueno. ¿Su familia sigue aquí en Huelva? Sí, él no se ha ido de aquí nunca. De todas formas, yo creo que en estos próximos días el club se va a sentar con algún que otro entrenador. Apuntáralo. Yo creo que se va a sentar. No sé si contra el Cádiz se va a sentar o no se va a sentar un nuevo entrenador, no lo sé. Dependiendo de cómo quede con el Cádiz, pues se verá lo que pasa contra el sanluqueño. Pero que yo creo que Claudio no goza de la confianza ya de la parte deportiva del club. Yo creo que no goza. Y es una percepción que tengo, no es que yo lo sepa porque me lo haya dicho nadie, pero creo que no goza
de los aficionados, por supuesto que no, porque solamente hace falta ver las redes sociales para las cosas que ponen, y que esperemos que a partir de este nuevo año todo sea distinto, todo sea más verdad, y que el Recreativo pueda estar arriba, que se meta entre los 3 primeros y que luego ya sea lo que tenga que ser. Pero estando entre los 3 primeros sufriremos menos que si tenemos que meternos a jugarnos, a meternos luego en la Liga Pro, que no seamos capaces de meternos, que vayamos a la segunda vez otra vez, que es la 4ª categoría, que podamos bajar a la 5ª, muy complicado, tal y como está el equipo, que no se le ve que sea capaz de salir, pero no de ahora, sino desde el año pasado, que tampoco se le veía, porque el año pasado me parece que había incluso mejor plantilla que este año. Por lo menos, por lo menos mejores jugadores, mejores plantillas. En teoría, que no se hizo equipo, no se logró armonizar en un equipo. Muchas figuras, pero poco equipo. Bueno, pues no sé, decía algo para el próximo año, ¿no? Son días de buenos propósitos, pues desear que sea un buen año recreativistamente hablando, que nos jugamos, yo no sé decir la vida, pero bueno, lo voy a decir, que nos jugamos la vida deportiva sí, e institucional en 2 meses, en enero y febrero, creo que termina la primera jornada de marzo. Sí. Y a los jugadores y al entrenador, bueno, pues que nos dejen aquí, que el fútbol es muy mentiroso, que a lo mejor jugando hasta igual, pues entran los goles y no te los meten, en fin, que cambie la dinámica, y ojalá que en las próximas semanas, pues bueno, digamos que el equipo, bueno, no está convenciendo, pero por lo menos está ganando partidos, y al menos llegar vivo, a los 2 últimos o 3 últimos partidos, que yo creo que, aun estando tan mal el Recre, yo creo que va a estar ahí no tan cómodamente como realmente debería estar, pero bueno, vamos a estar por ahí cerca, porque es que la competición es muy pequeña y por muy... Espero que estemos entre los 3 primeros, Bueno, por con supuesto. este entrenador, con el que sea, pero yo espero que estemos entre los 3 primeros. Exactamente. Un propósito, pues lo primero, salud, José Luis, porque pues viendo cómo ha estado el año y de cara al año que viene, yo creo que la salud es lo que desea todo el mundo. Y ya hablando en el plano puramente albiazul, que sea un buen año recreativista, porque yo coincido plenamente con lo que ha dicho Antonio. Yo creo que es el año más importante del Recre a nivel deportivo e institucional desde que bajó a segunda vez. Es el año más clave sin duda, porque si nos mantenemos en esa Liga Pro, que es la segunda vez, pero en teoría es una categoría muy atractiva, es una categoría más atractiva, porque se va a apostar por más inversión, por más apoyo a los clubes. Yo creo que televisión, exactamente, son una serie de circunstancias que hacen a esa categoría vital para el Recre a nivel deportivo. Yo sí creo que vamos a estar ahí en la pomada en las últimas jornadas, no con la suficiencia que el Recre pues podría traer por el cartel, porque a principio de la temporada se habló de Marbella, de San Fernando y del Recre, y estamos viendo el Algeciras arriba, el sanluqueño también, el Cádiz ahí como nosotros, el Tamaraceite, el Marbella abajo como nosotros. Yo espero que a nivel deportivo sea un buen año, porque nos jugamos mucho. Y además hay una cosa, Fran, que es muy importante: las lamentaciones no sirven absolutamente para nada. Ya que te vas a lamentar, haz lo que tengas que hacer cuando puedas hacerlo y no te lamentes luego. No. Bueno, yo los propósitos de siempre, que se cambia de año y que no voy a repetir porque están en la mente de todo el mundo y especialmente en este año. Yo creo que tenemos entidad histórica, entidad social, apoyo institucional, plantilla, y lo que nos falta es asumir todo eso como una personalidad propia que se transfiera en rendimiento en el campo. Nos falta rendimiento. Si somos capaces de que esa plantilla tenga el rendimiento que se le supone, el objetivo, que no puede ser otro, que está entre los 3 primeros, se puede cumplir perfectamente. Y puede ser un punto de partida para mejorar en las expectativas de salvación de futuro de todo el club, lo que siempre hemos dicho. Decíamos, es que ascender es fundamental. Bueno, pues sigue siendo fundamental. Y me voy a atrever a hacer no sé,
hacer profecía en el fútbol, arriesgarse a equivocarse, en la vida en general, pero en el fútbol más. Si nosotros somos capaces de ganar en Algeciras, nos metemos entre los 3 primeros. Algeciras viene después de los 2 partidos de casa, ¿no? Exactamente. O sea, ganar 9 puntos del tirón, ¿no? La medida Claro, del Recreativo la va a dar el partido de Algeciras. Estoy de acuerdo. Los Es mi 9 puntos, impresión. venga, pues Sí, yo sí. empiezo. No, la semana pasada me quitaste la ilusión, no sé por qué, porque yo no soy de los que me quiten la ilusión. Cuando digo, vamos a hacer el sorteo, digo, vamos a poner algo del Betis Sevilla, por eso, lo vamos a poner. Porque No, perdona, yo no fui el que te quitó la ilusión. el chiqui de los cojones. Que entonces vamos a ver en qué minuto se va a marcar el primer gol del partido Sevilla-Betis, Betis-Sevilla en este caso, ¿no? En qué minuto se va a marcar, porque luego está el Santa Teresa contra el Sporting, que lo dejaremos para la siguiente semana, o del Recreativo Cádiz, que lo mismo lo podemos dar, porque uno juega el 9 y otro juega el 10, pero para que la semana que viene demos regalos, es que si no se me van a quedar ahí amontonados todos los regalos, y hay que dar los regalos. Y además hay que la darlos. semana de Bueno, pues Reyes, entonces lo vamos a hacer. ¿En qué minuto? No va a ser ni el Sevilla ni el Betis. ¿En qué minuto se va a marcar el primer gol del Indistintamente de equipo. partido Betis-Sevilla? Si quedan 0-0 no hay regalos para nadie, porque los partidos 0-0 a mí no me gustan. Exactamente. En fin, que quiero lo mejor para todos ustedes. Mucha salud, fundamentalmente mucha salud. Y mucha salud para el Recreativo. Mucha salud para los intereses nuestros. Que vivamos felices. Y que este año, el 2021, que sea bastante mejor que el 2020, porque vaya 2020 que hemos tenido. Nosotros, mientras tanto, les voy a desear a todos que sean moderadamente felices y que el próximo martes nos vemos aquí a partir de las 10:30 de la noche. Hasta entonces.